estas manos. Amén. Estamos dando inicio en esta oportunidad al tema titulado Justicia o Amor. Yo quiero que busquen conmigo Jueces capítulo 6. Allí habla de un personaje llamado Gedeón. Y el pueblo de Israel se había alejado de la fidelidad a Dios. Y los madianitas los invadían y los oprimían. El pueblo de Israel sembraba, cuidaba la tierra, esperaba la cosecha, y cuando levantaba las cosechas, que eran principalmente dos, la cosecha de trigo y la cosecha de uvas. Y cuando ellos levantaban la cosecha de trigo, guardaban el trigo en los graneros. Y entonces los madianitas los invadían, los atacaban y robaban el trigo del granero. Y ellos quedaban sin nada de alimento y les tocaba volver a sembrar. La otra cosecha era la cosecha de uvas. En aquellos tiempos no había refrigeradores como tenemos hoy. Así que ellos tomaban los grandes racimos de uvas y los traían del campo y los echaban en una piedra cóncava que llamaban el lagar. Eso tenía un canal, un tubo, y allí 2 o 3 israelitas que asignaban se quitaban las sandalias y se metían al lagar y comenzaban a pisar las uvas para hacer jugo de uva. Esa era la licuadora de esa época. Y hacían jugo de uva, pisando las uvas en el lagar. El jugo de uva iba por el tubito y llenaba entonces los toneles. Yo doy gracias a Dios por la tecnología. Gracias, Señor, porque me permitiste nacer en el siglo XX. Sin embargo, les gustaba mucho el jugo de uva en aquella época. Así que recogían el trigo, ¿y dónde lo guardaban? En graneros. Y las uvas al lagar. Pero los madianitas sabían cuándo el pueblo de Israel había levantado las cosechas y venían, atacaban y robaban, sea el trigo de los graneros o las uvas del lagar. Gedeón lo encontramos en el versículo 11. Jueces 6:11. Y dice allí: y vino el ángel de Jehová. ¿De quién estábamos hablando cuándo? Ayer. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Hijo de Dios, Cristo mismo. Pero en ese tiempo todavía no había tomado forma humana, era el comandante de los ejércitos celestiales. Y él llega y se le aparece a Gedeón y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Una encina es un árbol, así que bien caluroso, y el ángel de Jehová viene y se sienta debajo del arbolito, con ese fresquito que dan los árboles. Se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo así? ¿Por qué él tenía el trigo en el lagar? ¿Qué era lo que acostumbraban echar en el lagar? Las uvas. El trigo debía ir a los graneros. Pero Gedeón dijo: si nos atacan los madianitas, saben que es época de trigo, van a ir al granero. Pues ellos nunca se van a imaginar que el trigo mío lo tengo es en el lagar, porque en el lagar se guardan son las uvas. Así que para esconderlo de los madianitas, Gedeón fue y llevó el trigo al lagar y allí lo estaba sacudiendo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo? Porque él es Jehová y está con él, ahí frente a frente.
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo saludó. El Hijo de Dios estaba allí. Ahora dice Gedeón, versículo 13, léanlo conmigo. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿A quién le está diciendo eso? ¿Al propio qué? Al propio Jehová. A él se lo está diciendo. Pero Gedeón no sabía que ese personaje que estaba debajo del árbol saludándolo era el ángel de Jehová. Él no sabía. Así que cuando dice Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, lo mira y dice: ay, mi Señor, si Jehová estuviera con nosotros, no estaríamos tan mal. Mira, y dice: entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mire lo que le dice además: ¿y dónde están todas sus maravillas? ¿A quién le está diciendo eso? A Jehová mismo. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿De qué maravillas le habían hablado los padres? Que abrió el mar rojo en dos, que el río Nilo lo volvió sangre, que cayeron plagas en Egipto, que cayó pan del cielo, que de la roca salió agua. ¿Ah? ¿Dónde están esas maravillas? ¿Dónde está ese poder de nuestro Dios? ¿A quién le está diciendo eso? A él mismo, al mismo Dios. Y mire lo que dice: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Yo quiero que se graben esto aquí. Gedeón le dice al ángel de Jehová, quejándose por la situación, y le dice: y ahora Jehová nos ha desamparado. Repítanlo conmigo: Jehová nos ha desamparado. Eso le dijo Gedeón al ángel de Jehová. Y ahora al final van a ver por qué quise que repitieran la acusación de Gedeón al ángel de Jehová de que Jehová nos ha desamparado. Siguiente versículo, el 14. Me llama la atención cómo comienza el versículo 14. Y mirándolo, ¿quién? Está hablando con Dios en persona. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón responde: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ahí está pintado el Señor Jesús. Mire, ¿a quién escoge el Señor siempre que necesita una misión importante? Cuando necesitaba un rey bueno para Israel, ¿a quién escogió? Al menor, al más pequeño, el que hacía los mandados. ¿Ustedes hacen mandados? Ay, siempre yo, todo yo. Ahora le toca a él. La vez pasada fui yo. El de los mandados. Pero sabe que el Señor le gusta el de los mandados. Esa buena voluntad, dice: ese que yo necesito. Y escogió a David para ser el rey. José fue, dice la Biblia, que fue tenido en su vejez por Jacob y fue el que escogió el Señor para ser el gran príncipe de Egipto. Y ahora Gedeón dice: yo salvar a Israel, yo, mira, de la tribu de Manasés, mi familia es la más pobre. Y entre mi familia, que es la más pobre, yo soy el menor. Y el Señor dice: por eso es que te estoy escogiendo. Pero Gedeón no sabe. Entonces Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo. Noten que ya no dice el ángel de Jehová, sino ¿quién? Jehová. Noten que los relatos de la Biblia donde hablan del ángel de Jehová, después dicen que es Jehová. Y así habla con él. Y Gedeón le dice: bueno, Señor, hagamos una cosa, dame una señal de que tú has aparecido delante de mí. Dice: de pronto este es un ángel del cielo, un mensajero celestial. Permíteme que te traiga una ofrenda. Y el ángel de Jehová le dice: ok. Dice: bueno, espérame, no te vayas. Voy a la casa, voy a traer un cabrito y panes y todo. No te vayas. Y el ángel de Jehová le dice: yo espero. Y Gedeón da media vuelta y se fue corriendo para la casa. Se dio el lujo de dejar esperando debajo de un árbol sentado ¿a quién? Al príncipe de los cielos. Ahí lo dejó esperando y Gedeón fue, buscó el cabrito, los panes y los trajo. Y dice que se los presentó debajo del árbol. Y el relato aquí en Jueces dice, en versículo 20,
Entonces el ángel de Dios, noten que primero dice el ángel de Jehová, Jehová mirándolo Jehová, ahora dice el ángel de Dios, porque son el mismo. Entonces el ángel de Dios, versículo 20, le dijo: toma la carne, los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con ella la punta, la carne, los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. No dice que se fue, solo desapareció de su vista, porque los ángeles pueden volverse ¿qué? Invisibles. Así Gedeón ya no lo vio, se volvió invisible, y el fuego de la peña consumía la ofrenda. Y entonces cuando Gedeón vio eso, cayó en cuenta de algo. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo. Siempre se dan cuenta al final. Uy, era el ángel de Jehová. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo no me di cuenta antes? Dice que dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Cuál fue el susto que le dio a Gedeón por haberle visto la cara al ángel de Jehová? ¿Por qué se asustó? Ay, le vi la cara. Oh, Señor, le vi la cara. Era el ángel de Jehová, es lo que le está diciendo. Pero Jehová, que no se ha ido, está allí, solo que está invisible, le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Cuál era el temor de Gedeón por haberle visto la cara al ángel de Jehová? Iba a morir. ¿Por qué Gedeón se asustó de que moriría por haberle visto la cara al ángel de Jehová? Primero, Gedeón sabía que el ángel de Jehová era Dios mismo. Y la Biblia dice que nadie puede verle a Dios la cara y seguir viviendo. Entonces dijo: ay, era el ángel de Jehová, me voy a morir. ¿Se acuerdan ayer cuando vimos de Manoa? Le dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ahora la pregunta es: ¿por qué el temor de Manoa y de Gedeón de que morirían por haber visto al ángel de Jehová cara a cara, al fin no se murieron? Porque Dios, en la persona de su Hijo, al tomar forma de un ángel, como siglos después tomaría forma de hombre, Él estaba velando su gloria. Velando su gloria. Y la gloria de un ángel no mata a nadie. Es la gloria de Dios la que mata a los pecadores. Pero Dios, en la persona de su Hijo, velando su gloria, toma forma de el ángel de Jehová y puede hablar con los pecadores sin matarlos. ¿Cómo creen que Dios habló con Adán y Eva después de haber pecado y no los fulminó? Porque quien estaba hablando con Adán y Eva en el Edén, ese Jehová era el Hijo. Aquí les voy a decir algo y tienen que irlo a comprobar en sus Biblias. El 99% de los textos del Antiguo Testamento, el 99% de las veces que menciona a Jehová, no es Jehová Padre, es Jehová Hijo. Moisés hablaba con Dios ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y no moría. Pero un día Moisés dijo: ok, Señor, chévere hablar contigo cara a cara, me gusta, chévere la confianza que me has dado. Pero Moisés ahora le pide algo más. Moisés le pide a Dios algo más allá. Mira, me gusta lo de hablar contigo cara a cara. Muéstrame tu gloria. Entonces Dios le dijo: esa parte sí no te la puedo mostrar. Pero Moisés, hablas conmigo cara a cara, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: nadie puede ver mi gloria y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y cuando estamos en pecado, si somos expuestos a la gloria de Dios, seríamos fulminados, porque Dios es fuego consumidor. Pero entonces, ¿por qué Moisés hablaba con Dios cara a cara y no moría? Gedeón dijo: el ángel de Jehová, voy a morir. Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. No se murió. Adán y Eva: ay, fue que tuve miedo porque la mujer, ¿acaso comiste del árbol? No, que ella me engañó. ¿Y por qué si ya habían pecado y están hablando con Dios, no se mueren?
porque quien está hablando con ellos es Jehová Hijo, Miguel, quien ya velando su gloria puede hablar con el pecador sin que el pecador muera. Siglos después vela su gloria y viene a este mundo en forma humana. Habló con Caifás, con Judas, con los sacerdotes fariseos y no mató a nadie. Pero el día que Cristo venga por segunda vez, dicen los evangelios, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Ahí viene Cristo sin velar su gloria. En la segunda venida, Él va a venir desplegando la gloria de su Padre. Más te vale que para ese día te hayas deshecho, con la ayuda del Espíritu Santo, de todo pecado oculto. Porque solo permanecerán de pie los que hayan logrado la victoria y hayan desterrado de su corazón toda forma de pecado. Y aquellos que no, dice Tesalonicense, serán consumidos con el resplandor de su venida. Porque ya no viene velando más su gloria, esta vez viene en la gloria de su Padre. Amén. Entonces entendemos por qué el temor de Gedeón. Ay, el ángel de Jehová, moriré. Pero Jehová, que no se le dice, paz a ti. Me llama la atención ese saludo del ángel de Jehová, paz a ti. ¿Quién es el único que encontramos en la Biblia saludando de esa manera? Cuando es una sola persona le dice, paz a ti. Y cuando eran muchos les decía, paz a vosotros. ¿A quién es el que encontramos saludando así? A Jesús. Ese es su saludo característico. Así que aquí está el ángel de Jehová hablando con Gedeón. Y notemos que cuando Gedeón le dijo, Jehová nos ha desamparado, él le dice la Biblia, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Hay otra aparición del ángel de Jehová, una más, que está en Génesis 22. Y es bien importante este pasaje para poder comprender más a fondo esto de justicia o amor. Génesis capítulo 22. Es el sacrificio de Isaac. Génesis 22, el sacrificio de Isaac. ¿Ya lo tienen? Y dice el versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pregunto, según Génesis 22, 1 y 2, ¿quién le pidió a Abraham el sacrificio? ¿Quién se lo pidió? ¿Quién? Dios. Ahí lo dice. Y probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, heme aquí. Y él dijo, ve y lleva a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo. ¿Está bien? ¿Quién pidió el sacrificio? Dios. ¿Él o él? Ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Ahí dice, y probó Dios a Abraham. ¿Quién? ¿El Padre o Dios Hijo? Notemos que Abraham tuvo una lucha impresionante, duró 3 días, lloró de noche, oró, suplicó, no durmió, le dio insomnio, 3 días de camino, llegó al lugar, dio el paso de la fe y dijo, bueno, si Dios me lo dio cuando era imposible que naciera y me lo pide que lo sacrifique, Él me lo puede resucitar porque Él es el dador de la vida. Y dio el paso por fe, le creyó a Dios. Ahora miren quién detiene el sacrificio. Ya vimos quién lo pidió Dios. Ahora vamos a ver quién lo detiene. Génesis 22, del 10 al 13. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba sobre el altar de piedras, lo amarró, oró con él, se abrazaron, lloraron, volvieron a llorar, volvieron a abrazarse, volvieron a orar, hasta que Abraham dijo, ok, ya. Y tomó el cuchillo, y cuando lo levantó para degollar a su hijo, ¿quién interviene? Versículo
11. Entonces, ¿quién? El ángel de Jehová. Hermanos y amigos, el ángel de Jehová está casi que en cada página de la Biblia. Está en todos lados. Está hombro a hombro con los patriarcas, con los profetas, con el pueblo de Israel, con sus reyes, con Salomón, con David, con todos. Y hoy está con nosotros también, porque Él prometió aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso Salvador tenemos. Satanás no puede con Él. Este problema que Satanás ha organizado para tenernos esclavos no le va a durar mucho. Por eso dice la Biblia que Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe con quién está peleando. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Ya Abraham tiene el cuchillo listo para matar a Isaac. Y cuando hace así, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Miguel, Cristo Jesús. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Yo creo que en ese momento Isaac hizo así. Por poco. Ay, ¿por qué te demoraste tanto? Ya venía el cuchillo contra él. Y el ángel de Jehová dice: pare ahí, detente. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora miren cómo habla el ángel de Jehová. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora la pregunta es: ¿quién pidió el sacrificio de Isaac? Si el ángel de Jehová no es Dios, ¿cómo debió decir? Está Abraham allí con Isaac, el ángel de Jehová está suspendido en el aire en medio de las nubes, y a más arriba está Dios el Padre, y el ángel de Jehová debió decirle: Abraham, Abraham, ya no le hagas nada al muchacho, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no le rehusaste a él que te lo pidió, el hijo, el sacrificio. Pero notemos que el ángel de Jehová no dijo por cuanto no le a él, dijo fue por cuanto no me, a mí, por cuanto no me rehusaste. De ese modo el ángel de Jehová está confesando que ¿quién fue el que pidió el sacrificio? Él, y él es Dios, es el Hijo, queridos amigos, el Hijo de Dios. Amén. Miren qué tan alto estaba, qué rango ostentaba, qué gloria y poder. Hay otro pasaje que se los dejo de tarea, pero búsquenlo. Cuando el rey Senaquerib de Asiria quería destruir Jerusalén y traía un ejército de más o menos 200,000 soldados asirios. Y dice la Biblia que el profeta Isaías le dijo al rey: así ha dicho Jehová, del rey Senaquerib: no entrará en mi ciudad, ni una sola flecha asiria será disparada dentro de mi ciudad. Al amanecer no hubo ataque. ¿Dónde está el ejército asirio? No venía. Un grupito salió de la muralla de Jerusalén y fueron a donde estaba el campamento. Y dice la Biblia que solo era un campo de muertos. Y la Biblia dice que aquella noche salió el ángel de Jehová y mató 185,000 asirios. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Cuando él dice que te va a defender, lo dice en serio. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Porque siglos después él vendría a este mundo y 4 soldados romanos le agarrarían las manos y se lo pondrían sobre un madero. Pondrían un clavo como del grande de este micrófono sobre la palma de su mano. Tomarían unos martillos grandes de hierro y lo levantarían. ¿Por qué Jesús no quitó la mano? Ah, es que se la tenían agarrada. Es que lo tenían atado. ¿Tú crees que por eso fue que no quitó la mano? El que durante una sola noche destruyó 185,000 asirios. No quitó la mano de la cruz porque se la tenían agarrada 4 hombres. No, él no la quitó porque no quiso quitarla.
porque Él vino con ese propósito. Si Él hubiera querido zafarse de la cruz, ¿ustedes creen que lo hubiera podido haber hecho? Amén. Porque Él es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Miren qué tan poderoso en batalla es. Yo les dije ayer que si ustedes se podían imaginar al ángel, a Cristo quitándole las ruedas a un carro. Y miren aquí en el libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13, 21. El pueblo de Israel sale de Egipto rumbo al desierto, rumbo a la libertad. Más o menos 2 millones de personas van caminando detrás de Moisés, el cual iba caminando detrás de una nube, de una columna de nube. Y Éxodo 13, 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién iba delante? Jehová. Pero es que tenemos que Jehová es el Padre y Jehová es el Hijo. Pero ahora dice que Jehová, que iba delante guiándolos por el desierto, de día tomaba forma de columna de nube. Cuando atardecía y el sol se comenzaba a ocultar, la columna de nube se comenzaba a transformar en columna de fuego. Así que había un momento en que la columna era medio de nube, medio de fuego, medio de nube, medio de fuego. Después ya la columna era más de fuego que de nube, hasta que quedaba toda de fuego. Y durante toda la noche la columna era de fuego. Cuando rayaba el alba y comenzaba a despuntar el sol, la columna que durante toda la noche había sido de fuego comenzaba a ser de fuego medio de nube, de fuego medio de nube, medio de nube medio de fuego, nube, nube, fuego, hasta que era más nube que fuego, hasta que al amanecer era totalmente nube y ya no había fuego. Y de día era columna de nube, de noche era columna de fuego. Pero ¿quién era el que iba allí? Jehová. ¿Está bien? El Jehová de Gedeón, el Jehová de Moisés, el Jehová de Manoa, el Jehová que le dijo: ya no le hagas nada al muchacho. Ok. Ahora mire qué sucede. El ejército egipcio aparece con sus 600 carros escogidos y su caballería en persecución contra 2 millones de personas indefensas, con bebés, ancianitos, con vaquitas, con burritos, con camellos. Iban, era de trasteo, ellos no iban de pelea. Y los van a matar. Y dice que Dios le dice: bueno, Moisés, levanta tu vara, divide el mar. Y el mar lo abrió en dos. Y el pueblo comenzó a entrar. Ahora mire lo que dice el versículo 19, Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel. ¿Y qué era lo que iba delante del campamento de Israel? La columna de fuego y de nube, que en el anterior versículo dice que era Jehová, ahora dice que es el ángel de Dios, es Cristo mismo. Dice que se fue y se puso atrás, voló por encima del campamento y ¡bum!, se puso a la retaguardia. Así que quedó dividiendo que los egipcios que venían en carros veloces, detenerlos, y que Israel a pie avanzara lo más que pudiera. Y dice allí ese texto que la nube era luz para Israel y era oscuridad para los egipcios. Y durante toda la noche nunca los egipcios le dieron alcance a los hebreos, aunque los hebreos iban a pie. Pero luego entran al Mar Rojo, dice el versículo 21, Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Quién era el que abrió el Mar Rojo en dos? ¿Quién es? Cristo. Siglos después, Él viene a la tierra y se queda dormido en una barca, y la barca sacudida por una tempestad impresionante, y Él dormido. Y los discípulos: maestro, nos hundimos, nos vas a dejar ahogar, sálvanos. Y se levanta Jesús, muy cansado, había tenido un día bien difícil, y ve lo que está pasando, el viento, las olas grandísimas,
Y Jesús desde la barca dice al viento, ¡calla! Y al mar, enmudece. Quedó el agua como un espejo. Ni olas, ni ondas, nada. Una gran calma. ¿Y sabe qué se preguntaron los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Andaban con alguien y no sabían ni con quién estaban andando. Nuestro desconocimiento de nuestro Dios nos hace ni siquiera imaginar de lo que Él es capaz. Dice la Biblia en el versículo 23, ahora viene la parte buena, Éxodo 14, 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos en el mar hasta la mitad. Oye, qué egipcios tan insistentes, ¿no? Se metieron también por el camino con el mar abierto y entraron en sus veloces carros, dándole latigazos a los caballos, las lanzas al frente, los arqueros listos para que cuando apareciera el primer hebreo, matarlos. Y dice que Dios les permitió entrar ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Y cuando ya estaban justo pasando por en medio del mar, dice versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana, por ahí entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Jehová. ¿Cuál Jehová? Seamos conscientes. ¿Cuál Jehová? ¿Jehová qué? Hijo, Cristo. Desde la columna mira para atrás y ve a Faraón que viene adelante con toda su caballería en veloz persecución. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Y dice, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Cómo lo trastornó? Versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Le quitó las ruedas. Así que yo me imagino esos carros en persecución a velocidad y de pronto ¡pah!, una rueda salió para allá y el carro quedó así atascado ahí en la tierra y los demás tuvieron que parar, le pusieron la rueda, se le salió la del otro lado, ahora era otro carro por allá y los de atrás, ¡hey! ¿Qué pasó? Avancen. ¿Quién está haciendo trancón? Tremendo trancón de 600 carros ahí en medio del mar, los caballos, las ruedas se le caían solas. Y cuando ellos vieron en la que estaban metidos, entonces el ángel de Jehová le dice, Moisés, levante la vara sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Y se les vinieron esas murallas, toneladas de agua. ¿Quién le quitó las ruedas a los carros de Faraón? Cristo, el ángel de Jehová. Miren su poder, su majestad, su gloria. Ahora que ya sabemos qué tan alto estaba, ahora vamos a ver hasta dónde bajó por ti y por mí. Y vas a ver por qué Él es admirable. Hay un pasaje histórico que me llama mucho la atención por la similitud que tiene con lo que estamos estudiando. Julio de 1800 y algo, batalla de Waterloo. Los prusianos habían venido a auxiliar a los ingleses en aquella batalla decisiva. Si no detenían a Napoleón Bonaparte en esa batalla, ya nadie podría detener a Napoleón, el cual iba ocupando Europa más y más. Hans, un joven de 22 años, estaba en las filas del ejército inglés en el campo de batalla. En esas batallas de aquella época eran cuerpo a cuerpo. Se alineaban los ejércitos frente a frente y cuando sonaba el redoblante y las trompetas, los soldados comenzaban a marchar con la bayoneta al frente para encontrarse con el enemigo. Se disparaban a unas distancias bien cerca y luego los que sobrevivían con las bayonetas peleaban.
con sable y con todo. Pero lo interesante de ese tipo de batalla era que a medida que iban marchando, les disparaban desde el otro lado con mosquetes y con cañones, y la pólvora estallaba a uno y otro lado. Los soldados que iban cayendo heridos, nadie los levantaba. Sus compañeros seguían como si nada, lo han visto en las películas. Se caían y los soldados, los demás seguían. ¿Cuál era el sistema? Los heridos quedaban allí. Cuando la batalla terminaba, si ganaban ellos regresaban a recoger a los heridos que hubieran sobrevivido. Pero si perdían la batalla, los que vendrían no serían ellos, sino los enemigos, a rematar a los que estuvieran vivos. Hans, en los primeros 100 metros de avanzada, una bala le dio en la pierna y él cayó al suelo. Él vio cómo sus compañeros pasaban por encima de él y sonaba el redoblante y todos marchaban, y Hans ahí con ese dolor impresionante. Y luego comenzó a escuchar que el sonido de la marcha, el redoblante y los disparos iba siendo cada vez más y más y más lejano. Y desaparecieron a cierta distancia en medio de la neblina. El redoblante se escuchaba más lejano, los cañones y las explosiones más lejanas, y él quedó allí. Comenzó a mirar a su alrededor y vio otros compañeros allí tirados. Se desmayó. De repente recobró el conocimiento y se oían los disparos y el redoblante más lejos. Y de repente vio cómo en medio de la neblina apareció un soldado que traía el uniforme que él también llevaba. Venía sin el kepis, una charretera le colgaba, de este lado le faltaba una manga, traía la chaqueta abierta y desarreglada, la camisa por fuera, traía sangre por todos lados y su arma a un lado. Comenzó a agacharse donde estaban los heridos, comenzó a buscar quiénes habían sobrevivido, y llegó donde estaba Hans y lo levantó y le dijo: compañero, no te puedes morir. Vamos a ganar esta batalla. Resiste, compañero, que la victoria es nuestra. Lo levantó en sus hombros y corrió con él hasta un bosque cercano. Y allí buscó una piedra, lo recostó, arrancó la otra manga de su chaqueta, hizo unas tiras y le aplicó un torniquete a la pierna. Le dijo: compañero, no te mueras. Tienes que vivir para ver nuestra victoria. Quédate aquí, aplícate el torniquete y yo volveré por ti. Resiste, compañero. Tomó su arma y desapareció en medio de la neblina. Comenzó a caer la noche y los disparos y las explosiones cesaron. No se escuchó más nada. A eso de las 11 de la noche todo estaba oscuro, había neblina y no se veían ni siquiera las estrellas. Y entonces escuchó Hans unos pasos. Así se oían las pisadas en las hojas secas. Y Hans casi contenía la respiración. ¿Qué tal que sean los franceses que nos vienen a rematar? Y entonces Hans no decía nada. Pero escuchó un susurro que decía: compañero, compañero, ¿estás ahí? Soy yo. Y reconoció la voz de aquel soldado. Dijo: sí, aquí estoy. Así que con la voz lo fue guiando y lo encontró en la oscuridad. ¿Cómo está esa herida? Compañero, no te mueras. Vamos, te voy a llevar a donde están las tiendas de los médicos, de nuestros hospitales de campaña. Y comenzó a llevarlo por el hombro, pero su herida en la pierna no le permitía avanzar mucho. Así que le dijo: compañero, venga que yo le... Y lo alzó en los hombros y comenzó a correr con él. En medio del bosque oscuro, corría con este soldado en sus hombros. Hans se volvió a desmayar y cuando recobró el conocimiento estaba en una camilla, en una carpa, había médicos a su alrededor, lo estaban curando, y miró a este soldado con la cara un poco sucia, con su uniforme desarreglado y bastante despeinado, que le decía a los doctores: cuiden a este valiente, es mi compañero. Se despidió y se fue. Ahí él duró más o menos una semana. A la semana llegó un correo: la victoria es nuestra. Napoleón Bonaparte ha sido derrotado en Waterloo. Todos gritaban y se abrazaban. Llegó otro correo: todo el ejército que participó en la batalla de Waterloo derrotando a Napoleón es citado por el rey y la reina en Londres, en el patio de armas del Palacio Real,
Todos deben comparecer porque van a ser condecorados. Así que llegó el día esperado y ahí estaba el pueblo, el patio de armas adornado con banderas, con heraldos, con todo. Y el grupo de la victoria, estaban todos allí. El que no tenía vendado el brazo tenía vendada la pierna, el que no tenía vendada la pierna tenía vendada en la cabeza, pero estaban con su uniforme de gala, unos con muletas, otros aquí, todos ahí, pero estaban ahí porque iban a ser condecorados. El pueblo los aplaudía, habían logrado la victoria los ingleses. Pero Hans, con su pierna vendada y una muleta, miraba hacia alrededor, buscando en las filas ¿a quién? A su compañero. ¿Dónde está ese soldado que me salvó la vida? Ese que me puso el torniquete, que me cargó por el bosque. ¿Dónde está mi compañero? Y miraba las caras de todos, pero no los lograba ver. Y comenzó a sentirse triste. Miraba una y otra vez y no aparecía. Y Hans llegó a pensar, seguro murió. Después que me dejó en el hospital, murió. Qué tristeza que el valiente no esté aquí. Y yo que fui herido en los primeros 100 metros, aquí estoy recibiendo una medalla de condecoración. Así que cada vez la tristeza fue embargando más a Hans. De repente sonaron las trompetas y apareció en el patio real un carruaje dorado, tirado por 12 caballos blancos. Ahí venía el rey y la reina. Hans echó una última mirada hacia atrás para ver si ya llegaba el momento de la condecoración, a ver si estaba aquel soldado. Y mientras tenía la mirada puesta hacia atrás, escuchó frente a él una voz familiar que le decía: compañero, qué alegría que estés aquí. Y Hans miró al frente y ahí estaba, en un caballo blanco, con escoltas a su alrededor y con su uniforme de gala, el príncipe heredero, el hijo del rey. Era el soldado que lo había ayudado. Hans ahora quedó estupefacto. Que es el hijo del rey, era el que lo había cargado y lo llamaba compañero. ¿Y sabe qué? Es que entre los ingleses es una tradición que cuando hay guerra, los príncipes van a la guerra. En la guerra de las Malvinas contra la Argentina, el príncipe Andrés fue derribado en su jet de la Real Fuerza Aérea, cayó al océano en paracaídas y duró 24 horas flotando en el mar mientras era rescatado. Ellos van a la guerra. Queridos amigos, el príncipe heredero, el hijo del Rey Celestial, ha estado con nosotros en el campo de batalla en cada episodio de la historia del Antiguo Testamento. Cada vez que ustedes estén estudiando el Antiguo Testamento y encuentren al ángel de Jehová, es Cristo. Amén. Pero Cristo no se quedó en el cielo, decidió venir a la tierra, tomar forma humana. Y encontramos en la Biblia, en el libro de Malaquías 3:1, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Malaquías o Dios? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dos puntos importantes de ese versículo. Viene el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Por qué lo llaman el ángel del pacto? Porque de miríadas, millares y millones de ángeles en el cielo, uno y solo uno ha hecho pacto con nosotros, el pacto de la salvación. Él decidió dejar este lugar para venir a este mundo a hacer un pacto, un canje, para salvarnos de esta situación. Si fueran dos, el ángel del pacto y el Señor a quien vosotros buscáis, entonces el versículo diría, vienen, en plural. Pero si ustedes miran en Malaquías 3:1 dice, el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, en singular, porque es uno, es Cristo. Decide venir a este mundo. Y cuando Él vino a este mundo, note que Él no vino con la forma que tenía. En el libro de Filipenses 2:5-8, gracias.
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Miguel es quien es como Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que quiere decir que él no se quedó en esta forma, sino que abandonó este lugar celestial y se vino para la tierra a ser un ser humano como tú y como yo. Así como había estado como un ángel entre los ángeles, ahora viene a estar como un hombre entre los hombres. Amén. Y viene ahora a la guerra en la tierra. Viene a territorio enemigo. Esto está plagado de demonios, ángeles que lo odian. Y sin embargo vino en forma ¿qué? Humana. Por eso es que cuando llega a este mundo, apenas siendo un bebé de menos de 2 años, estos demonios influyen en un hombre llamado Herodes, que tenía sentimientos luciferianos, o sea, celos, envidia, odio, todo el que le quisiera amenazar su alta posición, él lo mataba. El mismo sentimiento de Lucifer. Y ellos lo usan para tratar de matar al niño, al Hijo de Dios. Los demonios dijeron, Miguel ya está en la tierra, hay que acabarlo. Y esa fue la bienvenida que le dieron. Una matanza de niños en Belén. Todos los niños de 2 años para abajo fueron muertos para que allí muriera el Hijo de Dios. Por ahí pueden tener ustedes una pequeña idea del odio de Satanás. Ahora bien, en esa gran batalla que se hace en la tierra, ya en el cielo no está ni el arcángel, porque se vino para la tierra a rescatarnos, y el querubín grande cubridor tampoco, porque a él lo expulsaron. Así que quienes quedaron al mando en el cielo de las huestes celestiales fueron los querubines. El arcángel les dijo, señores, voy a la tierra a hacerle un mandado a mi padre. Ya regreso, me demoro más o menos unos 33 años. Les encargo los ejércitos celestiales. Sí, señor. Así que los querubines quedaron comandando los ejércitos mientras que el jefe venía para acá. Y así quedó el panorama en el cielo. Ahora Miguel está en la tierra en forma humana y Lucifer buscándolo por cielo, tierra, mar y aire. Y comienza la guerra. Y ustedes pueden leer en los evangelios las dificultades que tuvo Jesús como hombre, sus luchas y todo lo que tuvo que enfrentar con fariseos, con saduceos, con herodianos, con doctores de la ley y todas esas cosas. Pero me voy a ir a la parte final, la parte importante de hoy. Vámonos a la parte final. ¿Cómo Jesús resolvió este problema? ¿Cuál era el problema? Lucifer acusa a Dios ante el vasto universo y ante las huestes celestiales. Lucifer dice, Dios, a la manera como tú gobiernas, así no es. Si yo usara el trono, yo haría las cosas diferentes. Y acusa a Dios. Y por 4000 años, desde la época de Adán hasta la venida de Jesús, Lucifer ha estado acusando a Dios de tirano y de injusto. Pero lo más terrible es que lanzó un plan maestro, usó su sabiduría de querubín grande cubridor para poner a Dios en una especie de encrucijada. ¿Y qué fue lo que él hizo? Yo le dije que le iba a explicar por qué no se fue para todos estos planetas, por qué se tuvo que venir para la Tierra. Yo quiero un niño voluntario, una niña valiente. Hola, ¿cómo estás? Bien, párate de este ladito. Tú me vas a ayudar en lo que queda del tema. Faltan como 2 horas para terminar. ¿Tú me ayudas? ¿Cómo te llamas? Andrea. Ah, tú eres Andrea. ¿Cuántos años tienes? 7. 7. Gracias, Andrea. Andrea, yo te voy a pedir que me ayudes como un ejemplo nomás, ¿oíste? Es solo un ejemplo. Andrea tiene 7 años. Resulta que cuando Lucifer vino a esta tierra, él logró dominar al hombre, Adán, Eva y toda la raza, la humanidad. Pero la humanidad es un concepto abstracto, sí, la humanidad está perdida, todas esas cosas. Pero vamos a poner a Andrea, palpable y física, Andrea es la humanidad. Andrea de 7 años es la humanidad. ¿Ustedes creen que a Andrea le importa a Dios?
¿No saben? ¿Ustedes creen que a Andrea le importa a Dios? Sí, sí le importa a Dios. ¿Cuál fue el plan de Lucifer? Mire, Lucifer pecó en el cielo. La Biblia dice en Ezequiel, profanaste tu santuario y pecaste. ¿Sí? Lo dice. Profanaste tu santuario y pecaste. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Quién sabe? Infracción de la ley. O sea, Dios tiene una ley. Infringir la ley se llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿Lucifer pecó en el cielo? Sí, la Biblia dice en Ezequiel, profanaste tu santuario y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios, oh querubín protector. Ahora miren esto. Lucifer peca en el cielo y hay dos consecuencias. La primera, expulsado. ¿Sí o no? Tuvo que ser expulsado. Segunda consecuencia, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:19. Y para siempre dejarás de ser. En pocas palabras, Lucifer, la paga del pecado es la muerte. Tú vas a morir, vas a dejar de ser. Por eso es que la Biblia dice que el Satanás sabe que le queda poco tiempo, él sabe que va a morir. Así que Lucifer pecó en el cielo. Primera consecuencia, lo botaron de allá, fue expulsado. Segunda consecuencia, hay una sentencia de muerte sobre su cabeza. ¿Listo? Entonces Lucifer sale y dice, ¿ahora yo qué hago? Yo qué hago. Y dice, ay, mire, ¿quién está allá? Andrea, la humanidad. Dice, ya sé lo que voy a hacer con Dios. Yo voy a hacer que Andrea haga lo que yo hice, para que Dios le tenga que hacer a Andrea lo que me va a hacer a mí. ¿Ya saben por qué escogió la tierra? Yo voy a hacer que Adán y Eva pequen, para que Dios le tenga que hacer a ellos lo que me va a hacer a mí. Ahora bien, Adán y Eva pecaron. Consecuencias. Primera, expulsión. ¿Fueron expulsados? Del Edén, sí. Y segundo, la paga del pecado es la muerte. ¿Nos morimos? Ahí están los cementerios. Lucifer le dijo a Eva, no moriréis, seréis como Dios. Y Eva se lo creyó. Hoy, 6000 años después, ni somos como Dios y sí nos morimos. La serpiente mintió, nos engañó. Ahora bien, entonces, aquí está Andreita, de 7 años, hija de la raza humana de Adán y Eva, y aquí está, fuimos expulsados y estamos en peligro de muerte, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo queda Dios? De Lucifer dice, ok, Dios, ¿y ahora cómo la ves? Yo pequé, me botaste y voy a morir, listo. Ella también pecó. Tiene que morir, mátala. Y si tú matas a Andrea, por esa ley que tienes allá arriba, porque por la ley, haberla infringido es que sale el pecado. Ahora, ¿por qué Dios tiene una ley? ¿Ustedes se imaginan un lugar sin ley? ¿Cómo sería un lugar sin ley? A ver, es un caos. O sea, donde no hay ley, no hay justicia. En las vías públicas, para los carros que van y vienen, para que no choquen, ¿cuál es la ley? La ley del semáforo, ¿verdad? ¿Y qué significa el semáforo? Cuando está en verde, cuando está en rojo, pare. Cuando está en verde, siga. En amarillo, dele más rápido, ¿no? Para que logre pasar. No, amarillo significa prevención. En Bogotá, mire lo que me sucedió. Iba en un taxi hacia un lugar, íbamos a dar una conferencia, y el taxi íbamos muy rápido. Yo le dije, señor, dele rápido, voy a llegar tarde. Y yo en el taxi iba mirando el tema allí, repasando, y yo alcancé a alzar la vista y vi el semáforo en verde. Y yo seguí mirando mi tema cuando de repente el taxi frenó bruscamente. Yo me fui hacia adelante contra el asiento delantero y el carro hizo y quedó así. ¡Pah! Y tremendo camión. Pasó el camión. Yo me quedé. Dije, Dios mío, gracias. Yo le dije, Señor, el semáforo estaba en verde, ¿cierto? Y me dijo, sí, Señor, el semáforo estaba en verde. Entonces yo le dije, o sea que usted llevaba la vía. Me dijo, sí, yo llevaba la vía, pero él lleva la tractomula. La ley del más fuerte. O sea, ¿eso es justo?
No. O sea, si se quita la ley, lo que hay en el universo es ¿qué? Caos. Pero resulta que mientras la ley exista, hay justicia. Pero por haber infringido la ley estamos en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios le dice, Satanás dice, ok Dios, mira, yo pequé, infringí la ley, ahí está tu ley, perfecto, sí, está bien, voy a morir, yo lo sé. Pero mira, Andrea también lo hizo, así que la tienes que matar a ella también. ¿Cómo resuelve Dios eso? ¿Está bien? Entonces, ahora, Dios, hay una solución. Para que no mates a Andrea, quita la ley. Quita la ley. Entonces el universo verá que por perdonar a Andrea y no matarla, eres amor. Eres amor. Pero al quitar la ley, ¿cómo queda el universo? No hay justicia. Porque la primera injusticia sería que Lucifer vuelve al cielo. Porque, miren una cosa, cuando hay una ley que condena algo, mire por ejemplo cuántas personas hay en la cárcel por delitos. ¿Qué pasa si se quita la ley de ese delito? Hacen la abolición de esa ley, ya la anulan, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas que están en la cárcel cumpliendo una condena por ese delito que esa ley condenaba? ¿Qué le pasaría a ellos? Salen libres. Desaparecida la ley, desaparece la condena, ¿cierto? Andrea me mire, ¿y este para dónde va? Entonces el punto es este: Lucifer pecó, entonces dice, voy a hacer que Andrea haga lo que yo hice para que Dios le tenga que hacer a ella lo que me va a hacer a mí. Ok Dios, ahí está tu ley, las infringimos los dos, vamos a morir. Dos cosas Dios, o eres justicia y dejas tu ley, me matas a mí, pero ella también tiene que morir. Y al universo le va a quedar muy difícil creer que tú eres amor después de haber visto cómo dejaste a Andrea. Cuando la mates, que Dios llega y mata a Andrea, y la mata y la deja toda espichadita ahí, y luego dice Dios, Dios es amor. Y el universo, ¿qué? ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Así que Dios, dejas la ley, eres justicia, pero debes matar a Andrea, no eres amor. O hagamos una cosa, para perdonar a Andrea, quitas la ley. Entonces el universo verá cuánto la amas. Y por amarla, entonces Dios es amor, pero como quitaste la ley no eres justicia. Así que por 4000 años Lucifer proclamó la acusación: Dios, o eres justicia o eres amor. Mírenlo aquí. Ya voy a terminar, Andrea, no te preocupes. Dios es justicia o amor. Eso fue por 4000 años. Pero aparece Cristo. Viene Cristo a la tierra a hacer el plan de salvación. Y mire lo que iba a pasar. Hace 2000 años la humanidad se iba a acabar. La Biblia habla de los tiempos de Cristo como los postreros días. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que eran los postreros días, los días de Cristo. Como Isaac, apenas siendo un jovencito, ya era su último día, lo iban a matar, iba a morir en el altar. Pero ¿qué pasó con el sacrificio de Isaac? Intervino el ángel de Jehová y se le prolongó la vida a Isaac. Isaac logró casarse, tener hijos y toda esa cosa. Andrea es la humanidad. El peso de la ley iba a caer sobre Andrea, porque la ley reclama la sangre del pecador. Y entonces viene el peso de la ley cayendo, porque el que la hace la paga. La paga el pecado es ¿qué? La muerte. Y Andrea está ahí, va a morir. Pero justo en ese momento, cuando el peso de la ley está a punto de aplastar a Andrea, apareció Cristo, Jesús. ¿Y qué hizo? Le dijo: Andrea, vete para donde tu mamá. Y Andrea se fue libre. Gracias, Andreita, te puedes ir, no te va a pasar nada. Y Andrea se fue libre. Y el lugar que estaba ocupando Andrea, ¿quién lo ocupó? Él la quitó a ella y se metió a él. Y el peso de la ley siguió ¿qué? Cayendo y lo aplastó a él. Y él murió en lugar de Andrea, de 7 años. Amén.
Y el universo se queda mirando, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue eso? ¿Quedó la ley? Sí, la ley quedó. La ley ejecutó su juicio. Sigue la ley Cristo no la quitó. Dios es justicia. Pero en lugar de castigar a Andrea, quitó a Andrea y se puso él en su lugar. Así que mientras Lucifer proclamó por 4000 años, Dios, tú eres justicia o amor, en el monte Calvario, con los brazos abiertos, Cristo proclamó al universo, no Satanás, Dios no es justicia o amor, Dios es justicia y amor. Y las acusaciones de Satanás quedaron sin piso. Y de esa manera Cristo nos salvó. Y Cristo logró 3 cosas en la cruz. Yo quiero que abran conmigo sus Biblias en Colosenses. Después de Filipenses viene Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo vamos a explicar mañana. ¿Qué significan esas 3 cosas? Despojó a los principados y a las potestades. ¿Se acuerdan que ellos tenían el título de propiedad? De que eran nuestros dueños. Cristo en la cruz les quitó esa propiedad. Ahora tú perteneces a Cristo. Amén. Porque fuiste comprado por precio. Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Demostró ante el universo quiénes son ellos. En la cruz quedó claramente demostrada quién es realmente Dios y quién es realmente Satanás. Amén. Y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora mire cómo quedó. Cristo en la cruz logró esto, queridos amigos. Cristo en la cruz logró abrir camino. Logró abrir un camino para todos aquellos que querramos escapar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres volver a Dios? El camino está abierto. Amén. Yo quiero decirles que cuando yo tenía 17 años, estaba en el colegio, en el grado 11. Durante todo el bachillerato en nuestro colegio en Barranquilla, un colegio de más de 1000 estudiantes. Y nos daban cada año lo que ellos llaman la semana de énfasis espiritual. Y el pastor explicaba cosas, pero nosotros hacíamos mucho desorden. Lanzábamos avioncitos, jugábamos triqui, no poníamos cuidado. Pero en el grado 11, yo no sé qué pasó, recuerdo que fue agosto del 77. Y yo entré al auditorio y a los del grado 11 nos pusieron adelante, porque éramos los que más mal nos portábamos. Y a los pequeñitos los pusieron atrás, así que nos pusieron 11, 10, 9, así. Y yo estaba en la tercera fila y yo sentí ese año, dije, oye, me gradúo en 3 meses y yo no voy a saber qué es lo que ese señor decía todos los años ahí. Este año no me voy a distraer, voy a poner cuidado. Así que me puse a poner atención a lo que el pastor decía. Y fue hasta agosto del 77 que yo entendí cómo Cristo es mi Salvador. Y el pastor preguntó, el pastor Roberto Argel, ¿hay alguien jóvenes que son de Cristo? Jóvenes cristianos. Y yo ahí en la tercera fila, 1000 estudiantes. Y entonces yo iba a levantar la mano. Sí, yo soy de Cristo, claro. Pero inmediatamente dije, mis compañeros se van a burlar de mí. Me van a decir, aleluya, aleluya. Así que yo no levanté la mano. No, me da miedo. Se van a burlar. Pero el pastor siguió hablando y yo comencé a sentir algo. Y era, negué a Jesús. Negué a Jesús. Y venía a mi mente el versículo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, delante de los ángeles. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré. Uy, Señor, te negué como Pedro. No te conozco, no, yo no soy tuyo. ¿Qué tal? Se van a burlar de mí. No. Así que negué a Jesús y me arrepentí. Le dije, Dios mío, perdóname por haberte negado. Te negué, me dio miedo. Pero por favor, dame una nueva oportunidad. Pregunta de nuevo, Señor, pregunta. Yo alzo la mano, Señor, pregunta por favor. Me pareció eterno. Pero el pastor volvió a preguntar y dijo, pregunta una vez más. Aquí hay jóvenes
de Cristo, jóvenes que dicen yo soy cristiano. Y yo dije, esta vez sí va la mano. Al final allá atrás no van a ver de quién es esa mano, solo se van a dar cuenta unos cuantos por aquí. Así que voy a levantar la mano. Y cuando el pastor dijo, aquí hay jóvenes de Cristo, y yo fui a levantar la mano, el pastor dijo, colóquense de pie. Y yo, no, de pie no, Señor, la mano, la mano. No es que después de pie me van a ver allá atrás. Y el pastor decía, colóquense de pie. Pero en ese momento era el todo por el todo. Yo le había pedido al Señor otra oportunidad y me la estaba dando. Así que yo dije, voy con Cristo, venga lo que venga. Y me puse de pie. Y preciso, ahí alrededor mis compañeros comenzaron, ¡ey, bájenlo! ¡Aleluya! No sé qué. Me jalaban por la ropa así. Y yo con las piernas bien firmes y no me dejaba que me sentaran. Y me trataban de... Y el pastor dijo, bueno, aquí hay unos cuantos jóvenes valientes. Y yo así mirando al frente, yo decía, por lo menos no soy el único, hay otros. Y qué susto, me temblaban las piernas, estaba frío. Y el pastor dijo, estos jóvenes valientes, por favor vengan aquí adelante. Y yo, no, adelante no, Señor, era la mano no más. Y que vengan aquí al frente. Pero yo le había pedido otra oportunidad al Señor y el Señor me la estaba dando. Bueno, ¿eres mío o no eres mío? Decídete. Y yo comencé a tratar de salir por la fila de mis compañeros, y mis compañeros ponían la pierna así y decían, no lo dejen salir, no lo dejen salir. Y yo tuve que hacer mucha fuerza. Mire, salí con la camisa por fuera, todo, pero salí. Y me paré al frente. La plataforma era, para ese momento mi estatura era como así. Yo tenía los zapatos del pastor aquí, yo miraba para arriba y estaba allí nomás. Nos subimos. Y yo miré hacia un ladito y vi una compañera, y miré para este lado y vi dos. Éramos 4 no más, en casi 1000 estudiantes, 4. Y luego el pastor Roberto Argel dijo, estos jóvenes valientes que han hecho su decisión por Cristo, por favor den la vuelta y miren a sus compañeros. No, ya yo ahí sí, ya no. Y yo decía, Señor, era la mano no más. Y entonces volteamos a mirar y claro, ahí están mis compañeros, me hacían así. Y claro, después en el salón de clase me decían aleluya y todas esas cosas. Pero desde entonces tengo 26 años de ser aleluya, amén. Y comenzó una nueva vida para mí. Tú, mira lo que Cristo hizo por ti. Es tu Salvador. Te quitó y se puso Él. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes que están ahorita mismo aquí quieren en esta oportunidad, viniendo aquí a la plataforma conmigo, para hacer una oración donde le decimos, Jesús, gracias por ser mi Salvador? Pueden subir aquí conmigo, no hay problema. Alguien dirá, tengo que ir hasta allá. Déjame decirte que desde más lejos vino Cristo. Y vino fue a morir. Tú solo tienes que venir de la banca a la plataforma, y eso, a orar. Es una oración de gratitud, de decirle, Jesús, yo no sabía esto, yo no sabía cómo era esto de la salvación, pero ahora que lo sé, yo quiero decirte gracias por ser mi Salvador.